Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, que Dios les bendiga. ¿Cuánto tiempo? Nueva vez por aquí con ustedes, su hermana en Cristo y Belice Corsino Ross. Que Dios me le bendiga grandemente, mis hermanos. Un gusto, un placer, un honor estar nueva vez por aquí con ustedes. Una vez más con la Biblia en la mano, una vez más con un nuevo capítulo del maravilloso libro de Génesis, el cual vamos a estudiar en estos momentos. Nos toca hoy el capítulo 28, pero vamos a hacer un breve repaso del capítulo 27, donde vemos que Jacob obtiene la progenitura de su hermano mayor. Entonces vemos ahí que esta progenitura era una parte de esas bendiciones que como hijo mayor le tocaba a Esaú. ¿Qué pasa? Que Esaú no quería esta primera parte de esas bendiciones que le tocaba como hijo mayor. Él no tenía deseo de ser responsable, no tenía deseo de escuchar a sus padres, no tenía deseo de dejarse guiar por ello y mucho menos tenía deseo de tirarse esta carga de la responsabilidad de la familia que le tocaba a este hijo mayor. Él quería más bien la segunda parte, que lo vamos a ver luego, de esas bendiciones que le correspondían a este hijo mayor, y en este caso era él. Era una persona rebelde, con carácter difícil, era desobediente y mayor aún, no quería nada con Dios. Las cosas espirituales le interesaban muy poco. Por eso vimos en el capítulo 27, donde él de una manera despreocupada le vende su progenitura a su hermano menor. Su hermano menor, Jacob, que sabía bastante bien lo que conllevaba la progenitura, él fue astuto, vamos a decir de alguna manera, fue astuto, fue sabio, entendió, comprendió y sabía lo que significaban las cosas espirituales para él. Él quería valorar todo esto y quería valorar también las cosas materiales que conllevaban aquellas bendiciones de ser el hijo mayor, de llevar la progenitura en medio de la familia. Él entendía todo aquello, cosa que Esaú tristemente no entendía porque era una persona egoísta, era inmadura, era irresponsable y aparte de eso su mente estaba embotada con la rebelión hacia sus padres. Entonces no podía entender nada espiritual porque nada de eso le llamaba la atención. Lo contrario de Jacob, que sí entendía las cosas espirituales y para él tenía mucho valor, así como las materiales. Entonces vemos que él, de una manera despreocupada, le vende por un plato de lenteja esta progenitura. Él sabía todo lo que eso conllevaba y quería quitársela de encima. Dice, bueno, sé tú mejor el mayor y lleva esta progenitura porque sabía todo lo que conllevaba que a él no le agradaba, que era la responsabilidad familiar en todos los sentidos. Entonces, vemos aquí en el capítulo 28, que es donde Jacob, donde Isaac, ya definitivamente después que prueba el guisado que le hace Jacob, bueno, pues llega un momento donde él lo llama para darle la bendición. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó diciendo, no tome mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitudes de pueblos. Y de la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Dice, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Entonces vemos aquí que él le da una bendición tan grande donde las bendiciones espirituales, que era lo que Dios le había prometido a Abraham, y después de Abraham se la prometió a Isaac, y después de Isaac se la promete a este hijo primogénito que era Jacob, pero que de alguna manera ellos actuaron de una manera un poco descomedida y no dejaron que Dios hiciera su trabajo.
Entonces dice, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomará mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a sus padres y su madre, y se había ido a Padán Aram, y vio Esaú que a las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Es decir, que Esaú sabía muy bien que Jacob y a Rebeca no le gustaban que él estuviera emparentando con el linaje rebelde, pero él sabía que eso le molestaba a su padre o a sus padres, y él fue con mucho gusto a acoger estas hijas de este linaje rebelde que no tenía ningún pacto con Dios. Es decir, él decidió meterse aún más en la oscuridad. Ya él veía que había perdido su progenitura y aún más la bendición, más que todo, que era lo que a él le interesaba, que lloró con dolor, que le reclamó a su padre, que le pedía que por favor que lo bendijera y que le entregara esa, esa bendición que él decía que le había tocado y que Jacob se lo había robado. Pero en realidad él fue quien actuó de una manera descomedida y de una manera desinteresada hacia esas bendiciones que eran espirituales y también materiales. Pero él quería la segunda bendición, no quería la primera. La primera conllevaba mucha responsabilidad para él, su carácter disfuncional, su carácter explosivo, rebelde. Bueno, pues eso a él no le interesaba porque él decía, era egoísta, y la persona egoísta nunca quieren servir a los demás. La persona egoísta se quiere servir a sí mismo, y ese era el problema de Saúl, que él no quería la primera bendición, que se trataba de la progenitura, porque conllevaba muchas responsabilidades. Entonces él quería la segunda, que eran las bendiciones materiales, y esas que él sabía que podía obtener rápidamente y manejarla. Pero ya Jacob había sido el elegido por Dios, aunque de una manera diferente a cómo Dios quería entregarle todas estas bendiciones a Jacob. Vemos que en el capítulo 10 dice, Dios se aparece a Jacob en Betel. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Wow, aquí empezaron esas bendiciones que Esaú había rechazado. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur, y toda la familia de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por doquiera que fuere, y volveré a traerte a estas tierras, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Wow. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de esa ciudad primeramente. Vemos que para él todo esto era muy importante. Él sabía de qué se trataba este sueño. Él entendió que el Señor andaba con él. Él entendió que el Señor lo acompañaba. Él entendió que el Señor ya había comenzado a bendecirlo. Y él entendió que lo que a él le correspondía ahora era hacer un pacto con Dios. Y es lo que vemos aquí al final del capítulo 28. Él hace ese pacto
que es lo que nosotros también debemos de tener en cuenta y muy pendiente. Cuando nosotros hacemos pacto con Dios, bueno, pues el Señor se regocija, el Señor se agrada, el Señor le gusta que hagamos pacto con Él y sobre todo que lo cumplamos ese pacto, para Él entonces bendecirnos, porque eso fue lo que hizo eh, Jacob. Él dijo, e hizo Jacob votos diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mis padres, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para él. Y vemos aquí que justamente él hace este voto, porque esto es un voto, y fue un hombre completamente bendecido. Vamos a ver después, más adelante, en los próximos capítulos, cómo él fue bendecido, cómo Dios lo ayudó, cómo él se puso en contacto con Dios, cómo él decidió dejarse guiar por el Señor, cómo él decidió que nuestro amado Dios fuera su amigo. Porque cuando nosotros permitimos que el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, sea nuestro amigo y dejamos que Él dirija nuestras vidas, con toda seguridad, mis hermanos, todo va a marchar mucho mejor en nuestra vida y en nuestros proyectos. Por eso Él decidió entregarle su vida a Dios y decidió que Dios lo acompañara en ese viaje, que vamos a ver más adelante que fue un viaje un poco difícil. Vamos a ver cómo Él de alguna manera tuvieron consecuencias sus actos de engañar a su hermano. Vamos a ver que su acto de engaño tiene consecuencias contra su propia vida. Y por eso nosotros debemos de aprender a entender y a saber que no debemos de tomar algunas cosas de una manera descomedida, sin esperar que el Señor sea quien nos las dé en su momento y de la manera que Él cree conveniente. Cuando sabemos esperar a través de la paciencia, cuando sabemos esperar a través de la fe, cuando sabemos esperar sabiendo que el Señor va a actuar en nuestro favor, bueno, pues ya tenemos un plus. Tenemos la mano de Dios a nuestra derecha que nos está sosteniendo. Pero cuando nos desesperamos, cuando empezamos a pensar y a guiar nuestra propia vida por nuestros propios medios, siempre terminamos teniendo consecuencias. Y ese es el caso de Jacob. Era un chico bueno que quería las bendiciones de Dios, quería ser él el hermano mayor, aunque era el menor. Él estaba dispuesto a llevar todas las responsabilidades de manera disciplinada y con un carácter maduro, un carácter seguro de sí, y ese deseo de conocer más de Dios y de recibir todas las bendiciones del cielo, porque él estaba empeñado en recibirla, tanto una como la otra. Y al Señor ver su corazón noble, con deseo de conocer más de Dios y de tener todas estas bendiciones y obtener la progenitura como ya la había tenido, bueno, pues el Señor vio en su corazón que él sí tenía deseo de recibir todas aquellas bendiciones que eran buenas y que eran unas bendiciones para entrar en comunión con Dios y para llegar a ser un buen amigo de Dios, como lo llegó a ser Jacob. Él anduvo de la mano con Dios y dejó que Dios guiara su vida y por lo tanto él obtuvo la victoria, aunque su vida estuvo llena de dificultades, de aflicciones, de desengaños, incluso de lucha y angustia cuando tuvo que decidirse y entregar sus pecados a los pies de nuestro amado Dios a través de su ángel, que era el Señor Jesucristo, porque él sentía que tenía que hacerlo, sentía que su vida se caía a pedazos, sentía que había hecho algo malo, que no había podido, porque vamos a ver que va a llegar un momento donde él no puede volver a su casa, a su parentela, y todo aquello lo llena de amargura, lo llena de frustración, lo llena de tristeza, y se da cuenta que lo mejor que puede hacer es entregarle su vida a Dios, incluyendo sus pecados.
Mis hermanos, este capítulo nos deja una lección grande, nos deja un aprendizaje en el cual debemos de saber que hay dos cosas que debemos de hacer y es no ser egoísta, como fue egoísta Esaú, que solamente pensó en él y no era una persona responsable, era una persona más bien egoísta y rebelde. Nunca escuchó a sus padres, por eso su vida tomó el rumbo que tomó y el pacto al final Dios lo había decidido con Jacob, porque fue el cual el Señor eligió desde el vientre de Raquel o de Rebeca, perdón. Vemos que Jacob sí tenía ese deseo de agradar a Dios y que supo aprovechar esas bendiciones que nosotros también debemos de aprovechar porque el Señor nos las da todos los días. Y nosotros debemos de saber que para conseguir esas bendiciones de una manera segura, clara, eficaz, debemos de ser obedientes y sobre todo debemos de llegar a tener una comunión con Dios fluida, una comunión clara, una comunión sincera, dejar que Él guíe nuestra vida y aprender a escuchar para poder obedecer. El Señor nos llama a que vengamos a Él, a que traigamos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras cuitas. Y Él nos promete que nos dará vida eterna, que nos dará la victoria en medio de nuestras aflicciones y que nos guiará por el camino de la verdad y por la senda de justicia. Mis hermanos, estamos en tiempos peligrosos y vemos que este tema de la familia, como es el tema de Jacob y Esaú, esto es algo que lo estamos viendo en todas partes del mundo. Los hermanos peleándose por los bienes de los padres, por la herencia y todas esas cosas. Hay algunos que quieren tomar la rienda de la casa para hacer lo correcto, mientras que hay otros simplemente la quieren tomar lo que le conviene, porque son egoístas. Aprendamos de esta historia y seamos verdaderamente hijos de Dios y por ende encargándonos de nuestras familias allí donde veamos que nos necesitan y que debemos de llevar la rienda si vemos que el Señor nos la pone en nuestras manos. Ser personas obedientes, amantes a nuestros padres que Dios nos ha puesto aquí en la tierra y amar a nuestros hermanos, aunque a veces es difícil porque hay caracteres diferentes, hay situaciones, pero el Señor siempre nos va a dar su fortaleza, su amor, nos va a cambiar este corazón por uno de carne, por un corazón bendecido, un corazón pacífico, con una mansedumbre, con una paciencia y sobre todo con un amor filial por la familia, sabiendo qué es lo que a Dios le agrada. Cuando Dios ve que nosotros hacemos esto con toda y cada una de nuestras familias, pues el Señor se agrada, nos bendice, nos ayuda, nos guía y habla a nuestros corazones para que le entreguemos nuestra vida y hagamos pacto con Él, así como lo hizo Jacob. Así que hoy hemos terminado con este tema, esperando que haya sido de bendición, de edificación para sus vidas, que el Señor en este día nos ayude a reflexionar en este tema y seamos sabios y veamos las bendiciones de Dios y cojámosla en el momento que Él nos la quiera dar. No la rechacemos, no la minimicemos. Cojamos esas bendiciones y agarrémonos fuertemente de ellas sabiendo que el Señor quiere guiarnos con su brazo poderoso. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, que el Santo Espíritu del Padre y de su Hijo Jesucristo nos acompañe y nos dé sabiduría, entendimiento para entender su palabra y poder andar en sus caminos de manera correcta e íntegra. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, deseándole una feliz tarde y que el Señor les bendiga. Hasta una próxima entrega, amigos. Bendiciones.